En el episodio de hoy conversamos con Mónica Mejía, psicóloga clínica, sobre las etiquetas que les ponemos a los demás y cómo esto afecta a nuestra personalidad e identidad. Quédate con nosotras. Bienvenidos al Club de las 4M, donde hablamos de lo bonito, lo feo y lo políticamente no tan correcto de la maternidad. De este lado, mi nombre es Amber Moon, mamá de los 2 jevitos más ásperos de la faz de la tierra, un muñeco. Señores, mi hijo está demasiado bello, demasiado grande, Mateo José de 6 años. Y un terremotico categoría cuasi 2, porque va a cumplir 2, Milán José, el que me hizo descubrir que no quiero más. Mira, hoy vamos a hablar de etiquetas. Y hay etiquetas, oíste. ¿Cuáles? Terremotico. Es un terremotico. No es por etiqueta, es que él vino así de nacimiento. No, relaja. Es que vamos a esto. Es que son diferentes, pero ay, yo lo amo, aunque me cansa, me estresa porque es muy aventurero, pero es el que me hace feliz todos los días porque es que es un personaje de la historia. Y es demasiado lindo. Sí, él igualito sí, es una etiqueta. Él es igualito a Jack Jack, el de Lo Increíble. Igualito. O sea, ustedes ven a Jack Jack y ese es Milán. Pero nada, estamos aquí sobreviviendo la vida sin nana. Otra vez. Pero nada, estamos casi vivos, yo creo. Y por favor, papá Dios, agrégale más horas al día, porque yo siento que los días están como que cada vez más cortos. Yo no sé qué es lo que está pasando. No sé qué es lo que está pasando, pero nada, estamos aquí. Y a mi derecha, esta es otra etiqueta. El ojo que todo lo sabe, el ojo que todo lo ve. Teenage Looking Mom y mis petitos 2033, Mami Pulpo. Hola, bueno, Mami Pulpo de este lado, como me conocen en las redes, o Nicole Rizik. Como me conocen ciertos organismos públicos, mi mamá, mi papá. ¿Y te no te dice Mami Pulpo? No, ella no me dice Mami Pulpo. Pero, por ejemplo, mi hermana me dice de que a mí me preguntan, ¿tú eres la hermana de Mami Pulpo? Pues mira, esa es otra etiqueta. Sí. Ya tú eres la hermana de. Totalmente. La mamá de. Todos exacto. Bueno, pero mamá de Javi Milo, de 7 y 5 años. ¿Le quitaste? Exacto, le quité, no. De 7 y 5 años, 2 chicos chulísimos. Ay, sí. Que me tienen súper derretida. Y yo sé que antes de empezar, yo sé que tú tienes un tantrum. Uh-huh. Yo también tengo un tantrum, pero mi tantrum es más en son relajo. Dale. El tuyo es más serio, yo creo. Sí, pero dale con el tuyo. Señores, miren para atrás, escuchen para atrás. Tenemos 5 episodios. Uh-huh. ¿Quién es la única persona constante en este podcast? Ay, Mami Pulpo. Señores, yo tengo mi tantrum porque de verdad, y es un llamado de atención a mis colegas, uh-huh, tenemos que ponernos la pila, porque no puede ser que aquí siempre falte una. Hoy falta Mónica, los últimos 2 faltaste tú. Los últimos 2 faltó Mónica. Atención, recursos humanos. Si ustedes me ponen una grabación a las 2 de la tarde, imposible. No, ya yo corregí eso. Es imposible. Ya yo corregí eso. Nada más por eso. Si es a las 2 de la tarde, incluso si me la ponen a las 3, yo llego como que ahogada. No sé. Yo me planifico y yo espero que ustedes se planifiquen igual. No, yo me planifico y yo siempre lo pongo en el calendar, pero la pasada fue que yo no me había dado cuenta. Yo le doy a aceptar. No, yo digo también, a las 2 de la tarde y yo dije más o menos como yo llego. Yo me di cuenta de eso. Y de naco acá en pila de lejos. Pero ya lo corregí. Que cuando llegamos a las 3, vieja, Schumacher era una mano de bingo al lado de mí. Porque yo vengo... Porque, señores, ustedes no se dan una idea. Por lo menos para mí es muy estresante llegar tarde. Yo soy psicorrígida con los horarios. Y me estresa, aunque sea de que 2 minutos tarde, esa vaina. Y yo le vivo dando a Waze. A ver si encuentro una forma más rápida de llegar a los sitios. Pero nada. Te entendemos. Te apoyamos y a mí misma no juzgamos. Ahora va tú. Y era en relajo, pero verdad. No es un tantrum, sino es una reflexión sobre un clip que subimos del episodio que hicimos de Yes to New Friends con Ona Bolonoto. Que yo estaba hablando de mi niña interna y de cómo yo he sanado la ausencia de mi papá con mi esposo y con mis hijos. Yo no debería aclararlo, pero lo quiero aclarar. 1, yo no estoy llorando porque tengo una herida ni estoy dolida por la ausencia de mi papá, aunque pudiese ser, porque todo niño necesita a su papá y a su mamá. Hay cosas que hace papá que no la hace mamá y hay cosas que hace mamá que no la hace papá. Y eso de que no, yo soy mamá y papá, no, hermana. Usted tiene vagina, usted no es hermafrodita para tener los 2 sexos. O sea, mamá es mamá y papá es papá. Entonces, aquí viene mi reflexión. Señores, aprendamos a respetar los sentimientos de los demás. Que usted no esté de acuerdo, ok, no hay ningún problema, pero aprendamos a respetar los sentimientos de los demás. Seamos cuidadosos al momento de usted juzgar o opinar sobre los sentimientos de los otros.
Yo creo que estamos en una época donde el perdón y la culpa la hemos romantizado. Los sentimientos de cada quien son los sentimientos de cada quien. Nadie sabe cuál es el cielo o el infierno que vive nadie. Y ojo, te voy a interrumpir porque en ese post específicamente hay cientos de mensajes empáticos y de personas que han pasado por lo mismo. Y realmente ese es el objetivo y por qué hacemos esto. Porque al final es que si algo que nosotros estamos viviendo o estamos comentando o estamos trayendo un profesional para que nos hable sobre el tema, resuena en al menos una persona y ayuda a al menos una persona, ya nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Pero yo lo que no entiendo un comentario que incluso fue muy fuera de contexto porque lo digo por aquí para que lo reflexionemos. El comentario decía: ay, los ricos y sus problemas. Ay, mal escrito. Mal escrito, sí, pero... Hay de haber, pero... Wow. Y ahí... y lo digo con una sonrisa en el sentido de que parece como... Me da... Y algo... Muchas de nuestras seguidoras les escribieron como que... Wow, ese comentario viene de algún complejo, viene de algún dolor, viene de algo... O sea, por algo a ti te afecta... qué sé yo, el estatus económico de una persona, porque eso no define que tú puedas o no expresar tus sentimientos y tus problemas. Y créeme que no son problemas menores, la ausencia de un padre, ¿entiendes? O sea, no un problema para minimizar. Pero sí, aprendimos la lección, ahí aplicamos un Angie Luna. Uh-huh. Y sí, lo que hicimos fue, yo acepto la responsabilidad, yo opiné el comentario negativo para que le saliera arriba a todo el mundo. Y eso es por un tema de que ahí empezó todo el mundo a responderle a esa persona. Y esa persona se tuvo que pasar días respondiendo que las personas le respondieran a ella su comentario negativo. Y después estaba de que, pero ya, suéltenme, qué sé yo qué. Y eso es darle el peso a, mira, lo que tú dices se queda ahí. Y lo que tú dices tiene un peso y afecta a otras personas. Claro, pero ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque hay otros comentarios que uno tiene... O sea, como mamá uno tiene que ser más benevolente. Nadie se va a casar con nadie y nadie va a tener un hijo para buscarle un problema a un hijo. O para darle una carencia a un hijo. De la misma forma que... Y es un comentario que a mí... Yo le quise responder, pero como que me dio mucha cosa. De decir que las madres como que agrandan el vacío de los hijos cuando le dan importancia. Yo no entiendo. Esa es otra reflexión. Tú que eres acreditada en el tema me dirás, ¿cuál es el miedo que le tenemos al dolor, señores? Cuando es felicidad es una cosa impresionante, pero cuando la gente reacciona ante la tristeza, ante el dolor, ante los sentimientos que podemos decir, entre comillas, negativos, porque para mí ningún sentimiento es malo. Todos los sentimientos son buenos y yo le enseño a mis hijos que hay que expresarlo y que tienen que defenderlo. En mi casa, hay dos lemas importantes. Uno, nadie se mete en problemas por decir la verdad. Y dos, nadie se burla de los sentimientos de los otros. Esas son mis dos normas principales en mi casa. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al dolor? ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué lo queremos tachar? ¿Por qué no lo queremos hablar? De felicidad todo el mundo se une, pero ponte a ver, cuando tú hablas de tristeza, todo el mundo como que... Y hay que pasar la página y hay que moverse. Señores, los sentimientos hay que vivir. Los sentimientos que usted no vive, sentimientos que usted no va a superar nunca. Pero ¿por qué le tenemos tanto miedo, Mónica? Tú sabes que yo creo que, mientras tú hablabas ahorita acerca del perdón, que no solamente que el perdón es algo de un proceso individual, sino que nosotros no entendemos bien lo que significa perdonar. Hay que olvidar si tú perdonas, ¿eh? Si tú no si tú perdonas y recuerdas, tú eres rencoroso. A mí me llega un caso esta semana. No que me llega, tengo un rato tratando con esta pacientica. Y guardando su confidencialidad, su papá, desde muy pequeñita, es un padre adoptivo, le tocaba en sus senitos, etcétera, una pequeñita. Y va creciendo creyendo que eso era normal. Entonces, en consulta, ella no va por eso, pero sale de alguna manera. Wow, y el proceso de ella dejar de normalizar eso fue, ¿en serio? ¿Eso también es violación? Sí, o sea, te estaban agrediendo. Pero ¿qué pasa? Ya adulta, bueno, se hace un proceso de primero que esa niña interna entienda que sí fue violación, que fue abusada, para luego ya hacer una confrontación y ver cómo la adulta está preparada para gestionar eso. ¿Por qué te digo esto? Porque justo ayer hablábamos y ella me decía...
yo debo de retomar el contacto con él. Y yo la miraba y yo, bueno, ahí yo hice silencio y la dejé que se expresara. Porque se supone que, fíjate, él hizo un proceso de adopción, me crió, me dio muchas cosas, me pagó la educación y yo debo ser un poquito agradecida. Uh-huh. ¿Debo yo retomar el contacto con él? Y yo le digo, ¿debes tú retomar el contacto con él? ¿Qué crees tú? Y me dice, no sé. Porque todo el mundo me llama diciendo que yo soy la hija malagradecida, porque no se contacta con su papá. Pero le dije, nadie sabe tu historia. Entonces, eso es lo fácil de las redes sociales. Uh-huh. Decir, ay, esta persona, qué malagradecida, una hija adoptada y no le da agradecimiento a su papá. El mismo papá adoptivo que estaba abusando de una menor. O claro. Hay que perdonar, y les comentaba fuera del aire que hay un caso de una chica que ella no ha dicho si sí o si no era su papá, pero le han caído arriba por eso, porque ella lo tiene que perdonar, señores. El perdón es como la salvación, es individual. Si usted quiere lo da y si no, no. Sí. Y mire, qué curioso eso que tú me dices, porque ayer yo estaba leyendo casualmente un libro que habla de los niños que fuimos, se llama Los niños que fuimos, los padres que somos, uh-huh. O los adultos algo así, sí, algo así. Lo he visto. Y hay una parte muy interesante que dice, que habla sobre la violencia. Se te explica con detalle los diferentes tipos de violencia. Y no tanto está la negligencia, o sea, del abuso, perdón. Creo que es del abuso. Uh-huh. Esa es la palabra que utilizan. Porque con violencia o sin violencia, pero es abuso. Uh-huh. Y bueno, te lo detalla mucho. Y el luego, abuso psicológico no necesariamente violencia. Y luego, exacto. Bueno, hay violencia psicológica. Pero entiendo el término. O sea, uh-huh. hay forma de violencia que quizá no aplica. O sea, hay diferentes tipos de violencia uh-huh. y de diferentes tipos de abuso. Exacto. Bueno, y al final en una te dice que gran parte de la mayoría de los abusos que son menos obvios, que son más silentes, nosotros solemos como justificar a la otra persona. Pasa con todo, pero sobre todo en esos empieza el tema, como tú dices, de decir, pero espérate, esta persona tiene todo esto otro bueno y esto me crió, me hizo esto. Pero abusó de ti. Exacto. Y me llamó mucho la atención eso que tú acabas de decir, porque la verdad es que hay cosas que sí, y eso, que la gente que está en situaciones de violencia y eso, uh-huh. no lo ven. Y uh-huh. para todos los demás puede ser obvio. Pero sobre todo esos abusos que no son obvios para todo el mundo y que incluso están normalizados. Porque no dejan un rastro visible. Es más común todavía que nosotros justifiquemos. Totalmente. Pero ahí está la primera, ahí está, que es más o menos lo que vamos a hablar. Ahí está la primera etiqueta. Yo no hago nada por mis hijos para que me lo agradezcan. Yo lo hago porque es algo que a mí me toca y porque yo quiero. Claro. Los hijos tú no puedes venir, tú no lo puedes traer a este mundo y ir haciéndole una factura. Una deuda pendiente. No. Uh-huh. O sea, yo les doy educación porque yo quiero. Les doy la mejor educación porque yo quiero. Pero que ese hijo, que ese padre haya pagado todo eso, ella no está obligada. Y voy a sonar muy mal, pero ningún hijo está obligado a agradecer nada. Porque como papá uno lo tiene que hacer. Claro. Uno lo trae al mundo porque uno quiere. Fue tu decisión. Ellos no te lo pidieron. Uh-huh. Entonces tú no puedes venir a traer un hijo al mundo con una factura o con una deuda externa que lo que hace es agrandarse para tú esperar que te lo paguen. Uh-huh. Uh-huh. Totalmente. Pero ya entrando un poquito más en tema, porque te entendemos, te apoyamos y nunca te juzgamos. Este tantrum ya se volvió tema también. Y muy interesante. Y la verdad es que nosotros aquí en el podcast, todo el que nos escucha, ya tenemos más de 200 episodios semana tras semana. Yes. Sabe que al final es de una conversación fluida y que independientemente tengamos un norte, si encontramos algo que sea de interés, podemos hablarlo aquí. Y qué mejor que hacerlo con Mónica, que es una ficha repetida dentro del podcast, que conoce nuestra dinámica, pero que también ha sido de los episodios, vamos a decir así, estrellas en cuanto a conexión, porque tú nos hablas como profesional, ¿verdad?, del área de la salud mental, pero también de una forma como tan práctica y tan real y tan hasta de vivencias propias o casos uh-huh. que podemos poner, tú sabes, podemos imaginarnos a esa persona y en perspectiva de lo que está pasando. Yo te comentaba fuera del aire
que este tema surgió porque entendí que muchas personas se me acercaron a raíz de un video que yo publiqué sobre mi hijo menor, en donde yo medio me desahogué. Al final entendí que hizo mucho bien a muchas personas que se me acercaron y me dijeron que se sentían identificados y eso. Pero también vino desde, vamos a decir así, vino desde el dolor, porque, o lo quise hacer como un desahogo, porque esa semana casualmente estaba pasando como por muchas quejas constantes sobre su comportamiento de parte de terceros. Me disculpo un momentico. Perdón. Entonces, a raíz de eso, el espíritu del video era como, sí, este es el niño que se porta mal, o este es el niño ñoño, o este es el niño que como que se desborda, este es el niño hiperactivo. Uh-huh. Pero también es el niño que se atreve a todo, también es el niño cariñoso, también es el niño que te dice las cosas o que dice su opinión en cualquier momento, ¿entiendes? Que sabe defenderse. O sea, al fin de cuentas no somos unidimensionales. Uh-huh. Y creo que eso, en lo lógico, para todo el mundo, tiene sentido. No somos unidimensionales. Sin embargo, en la práctica, solemos utilizar etiquetas para los niños y definirlos como una sola cosa. Entonces, mi pregunta va por ahí de, primero, ¿cuándo estamos etiquetando a alguien? Y no tiene que ser un niño, puede ser también un adulto. ¿Y qué efecto tiene eso en su conducta? Pero me gustaría que empezáramos, Mónica, desde niño. Uh-huh. Porque ahí es que tú vas creando un vínculo. Porque desde que... Uh-huh. Y me identifico totalmente contigo porque tú y yo tenemos dos niños que son diferentes. Sí. Y la gente lo ve diferente. Y te lo etiqueta como que es un niño que se porta mal, que es un niño problemático. Y quiera que no, yo siento que al final ellos se lo creen. Uh-huh. Porque el mío me lo dice, yo soy malo. Uh-huh. O te pregunta, mamá, ¿me porté bien? Y él está como que muy pendiente de ese tipo de cosas. Uh-huh. Mira, este tema es bastante profundo. Inclusive, si vemos etiquetas, pareciese como que no. Ah, no, déjenme hacer un paréntesis antes de... Ajá. Yo quiero que ustedes sepan que, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la primera persona que yo le dije que estaba embarazada fue aquí. Sí, a nosotras. Y aquí estamos, con la barriga un poco más grande. ¡Ay, cositas! Y gracias por la invitación otra vez. Ay, sí. Entonces, ¿sabes que venía pensando eso de camino? Y yo, wow. Yo no se lo había... Creo que a mi mamá nada más. Y cuando llegué aquí era como al otro día de enterarme. Al otro día, ajá. Sí. Bueno, decía que el tema de la etiqueta es bastante profundo. Y se ve como tan simple. Pero el ser humano tiene una necesidad, y lo digo de manera positiva, de hacer categorías de las cosas para organizarlas. O sea, si ustedes ven, los árboles tienen ciertas clasificaciones, los animales, cada uno de nosotros tiene un nombre. En general, para poder organizar, sea la población, lo que sea, nosotros necesitamos categorizar y etiquetas. Pero fíjense cómo nosotros volteamos esa moneda y tenemos otra cara, evidentemente. Cuando nosotros nos crían desde etiquetas, están interrumpiendo una sanidad de un proceso evolutivo y están como si yo estuviera poniendo sellos en la personalidad de una personita que se está formando. Entonces, si yo estoy en proceso de desarrollo, de personalidad, de autoestima, de características, y ya desde ese, como tú decías, desde la infancia, yo comienzo a poner sellos, ese sello se queda y se afirma y se reafirma. Entonces, por eso, que es lo que yo trabajo, llegan adultos a consulta con una serie de características, de etiquetas repetidas a nivel de pensamiento y de corazón, de yo soy eso, yo soy igual a. Y definitivamente, ¿por qué este tema es tan complejo? Porque nosotros tenemos etiquetas positivas y tenemos etiquetas negativas. Y las dos son una carga. El extremo de etiqueta positiva... Inclusive lo hablábamos fuera del aire, uh-huh, de tú haces todo perfecto, tú eres mi niña estrella. Todo el mundo espera algo. Al final, o más de eso. Exactamente. De ti. Tú tienes un miedo profundo al fracaso, una intolerancia a la frustración y una necesidad en la adolescencia y en la adultez de ser esa niña, ese niño perfecto que siempre me etiquetaban para hacerlo. Entonces, el otro lado es las etiquetas negativas. Algo, tú lo mencionaste ahorita, importante. Nosotros no tenemos todas nuestras funciones desarrollada hasta un punto para diferenciar qué es lo que yo creo y qué es lo que me están diciendo.
¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la mentira? Nosotros no tenemos en la niñez eso desarrollado. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que me dice mi figura de autoridad, yo me lo creo. Para mí esa es mi verdad. Imagínense si todo el tiempo me están diciendo, tú eres un necio, tú sí en broma, como ese video que tú subiste, etcétera, etcétera, etcétera. Ese ya forma parte de mi identidad. Pero ahí te voy a hacer un paréntesis y sí, me voy a ir personal hoy. Te voy a hacer una consulta, por lo menos para muchas cosas para entender. Pero, ¿y cuando no son tus papás? Porque en mi caso, yo a mis hijos no le hablo de portarse bien o portarse mal. Yo le hablo de decisiones. Desde chiquito yo le he dicho, tú tomas decisiones positivas o decisiones negativas. Y lo hago responsable de sus decisiones ahora que es grande. Pero yo no le hablo, por ejemplo, a Mateo de portarse mal. Sin embargo, todos sus compañeritos le dicen que él se porta mal. Y yo tengo profesores que le dicen, tú te portas mal. Y yo le digo, Mateo, tú siempre te portas bien. A veces tomas decisiones inadecuadas, pero en su cabeza ya él tiene graduado que se porta mal. Y me dice a veces cosas que yo sé que no es un niño que se lo inventó, sino que la vio de un adulto. Claro. Entonces, hay una cosa que yo digo, señores, los niños son niños. ¿Qué es portarse bien? ¿Qué es portarse mal en un niño? Para ponerle un peso tan grande a un niño. Porque por lo menos a mí me parte el alma cuando yo veo que él quiere encajar. Hay cosas que él no puede. Pero él está como muy pendiente de que, y me porté bien, mamá. Y lo hice bien. Y mira, hice tal cosa. Y yo como que, yo quiero que tú seas tú. Yo no quiero que tú cambies para encajar con nadie. Pero eso, coño, es injusto para un niño. Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo hablo con las amigas de Mateo, le digo, porque él se porta mal. No, porque él no se está tranquilo. Así como tú puedes estar tranquilo, a él le cuesta. Eso no lo hace malo. Porque él se mueve. Y yo le pregunto, y le he dicho a Mateo, cuando mamá se equivoca, ¿mamá es mala? No. Y le digo yo, ¿y por qué tú eres malo si tú te equivocaste? Excelente. Esas son cosas, coño, tener una discusión así con un niño de 6 años, señora, no es justo. O sea, no es justo. Pero, y yendo a tu pregunta, ¿cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, que terceros? O el hecho de que ya, por ejemplo, Ámbar, como figura de autoridad primaria, ¿ya eso es suficiente o también hay que trabajar en el entorno? Fíjense algo, y me imagino yo, lo voy a hacer lo más gráfico posible por el tema de la persona en Spotify. Imagínense que estamos nosotros en un círculo pequeño y luego viene otro círculo un poquito más grande y otro círculo un poquito más grande. Eso somos nosotros a nivel estructural y emocional. De círculo en círculo. De círculo en círculo. Cada uno dentro de otro. Como si fuera un bloque dentro de otro bloque. Tú estás jugando un rol y siempre lo vas a hacer mamá y papá de el círculo más pequeño. Entonces ahí, si bien es cierto que lo social le afecta a un niño mucho, si eso permea al corazón del niño y viene a casa y hay un muro de contención, hay un sistema de contención emocional, no va a penetrar como si mamá me lo hace a mí o si papá me lo hace a mí. Okay. Entonces nosotros vamos creciendo de muralla en muralla. Es cierto que a un niño, los pares, y mucho más en la adolescencia, por eso me estoy enfocando en la niñez primero, el colegio, la escuela, los profesores, también son figuras de autoridad. Mis amiguitos, yo también miro hacia el lado y veo qué mis amiguitos dicen de mí. Pero hay una diferencia. Si eso pasa dentro de la casa, es muy probable que en el colegio no vayan a hacer un muro de contención. Pero si pasa a la inversa, donde mi círculo primario es mamá y papá, mis figuras de apego, mis cuidadores primarios, vienen y me dan una psicoeducación, un acompañamiento, una charla motivacional de quién realmente yo soy, que es exactamente lo que tú acabas de hacer. Que yo no soy lo que dicen, que yo no soy una etiqueta, que mi acción o mi error o mi... A ver, ¿cuál es lo contrario del error? Mis cosas cumplidas. No es mi definición de identidad. Ya ese niño va entendiendo que su verdadera identidad y personalidad es lo que mi mamá me está diciendo. Ahora, acompañado de eso, tengo que darle herramientas para que se defienda en la sociedad. Claro. ¿Cómo? Por eso es el trabajo más complejo. Por ejemplo, es como si estuviésemos haciendo un role-playing ahí con el niño, de cuando me dicen eso, ¿qué yo puedo hacer? Y es esa misma respuesta, yo no soy un niño malo. Porque yo me equivoqué o porque yo estoy hablando alto, yo no soy un niño malo. Y aprender a que se defienda a través del discurso. Entonces yo, así como le estoy dando un acompañamiento psicológico, por decir un término, o un acompañamiento emocional, mejor dicho, como mamá, le estoy modelando cómo defenderme. Y ese mismo niño, aunque tú no lo creas, cuando va creciendo, se va para el frente y dice, yo no soy eso.
Okay. Pero fue que mamá me hizo el muro de contención. Ahora, si pasa, y ahí es que viene el tema complejo, que las etiquetas no solamente me la dan en el colegio, sino que también te la dan en casa. me la dan en casa. Entonces ahí sí tenemos que hablar de que se está formando una personalidad y una identidad. Y yo quiero que también rescatemos algo muy importante que tú dijiste al principio, que hay etiquetas que parecen buenas y no son tan buenas. Uh-huh. Y hablamos del tema de la perfección y eso, y ya incluso en el episodio pasado contigo de los padres helicóptero y lo dijo Trofeo, vimos mucho de eso, Sí. de etiquetas que parecen ser buenas, pero al final generan una presión y una carga adicional. Pero fuera de eso, hay hasta etiquetas para clasificar a los hermanos, ¿entiendes? Eso es importante. Que esas igual a veces las hacemos sin darnos cuenta. Y decimos, este es el dócil, este es el dócil, este es el travieso. Uh-huh. Y lo decimos como algo hasta... No siempre son tan fuertes. O sea, no siempre son tan... Que tú dices de entrada son negativas, sino como uno lo ve inocentemente. Que Ahí no yo está quisiera diciendo. agregar lo de la posición de los hermanos, por ejemplo. Eso es verdad que de por sí trae una etiqueta. El mayor tiene que ser así, el del medio tiene que ser así, el chiquito es así. Fíjate que si nosotros lo vemos desde una perspectiva hasta del embarazo y del contexto donde nace un niño, tu primer embarazo, tú no manejas los mismos miedos que el segundo embarazo. Ok. Entonces, desde el vientre, desde esa parte prenatal, ya nosotros estábamos criando de manera diferente. Entonces, casi siempre, yo tengo miedo a generalizar por el mismo tema que me trae aquí hoy. Uh-huh. Inclusive, en la psicología nosotros tenemos un reto. Sí, creo que la historia ha tenido que categorizar ciertos criterios para hacer diagnósticos, porque al final los diagnósticos son importantes, pero no deberían ser nuestra Biblia constante. Porque entonces volvemos a caer en lo mismo. Pasa lo mismo con decir, el más grande tal y tal cosa. Ahora, hay estadísticas, hay estudios que han comprobado que el más grande tiene la tendencia a caer en ser el hijo como parentalizado. Uh-huh. Sobre todo cuando, si viene a una edad donde mamá es un poquito más joven, donde tiene que criar a los hermanitos, tiene que cuidar, si tú eres el más grande, compórtate bien. Entonces, venimos también con creencias culturales de que como tú eres el más grande, tú tienes que dar ejemplo a los más chiquitos. Entonces, por eso eso se repite, de que el más grande puede ser que cargue más responsabilidad. El del medio, es algo interesante la figura del medio, porque siempre vemos cómo hay uno que se aísla, que no está dentro de la dinámica. Casi siempre, si es varón, el del medio tiende a ser el que se aísla y crea su propia estructura como fuera del sistema. Sí, no, y ahí puede ser, y no sé si estamos entrando en otro tema, pero ahí también depende mucho, yo diría que con la figura del medio, depende mucho del contexto de cuánto tiempo duró siendo hijo menor y cuánto tiempo dura siendo hijo del medio. O sea, si lo vemos a los 18 años, que ya está toda la familia completa, es una cosa, y quizás Es un si lo hijo vemos mayor antes dos de que veces. nazca el segundo, el tercero, es otra cosa también. Exactamente. O sea, depende Complicado. mucho. Es A mí me complicado. pasa como que yo soy la del medio Pero en mi también familia, fuiste pero fui la mayor. primera de mi papá. Entonces, ahí hay una condición... juegas hay dos una roles. condición mixta, porque frente a mis hermanos somos 3. Frente a mi papá, en principio, yo fui su primera, ¿entiendes? Entonces... Ahora, pasa algo interesante. Que muchas veces se da... Estamos saliendo del tema, pero aquí tú dijiste que era fluido. Sí. Pasa a la inversa. Cuando yo cometo tantos errores con mi primer hijo, porque, oye, soy primeriza, nadie me enseña, etcétera, y hay una exigencia, unos límites que no son flexibles, son unos límites tajantes, porque quiero ser una buena mamá, etcétera, voy quizás creando como un resentimiento en la hija más grande o en el hijo más grande. Y esta personita se va alejando también, o siendo lo que nosotros decimos, esa es la oveja negra. Uh-huh. Entonces, la otra personita pasa a ser, que lo hablamos un poquito en el episodio anterior, de que estaba yo aquí, como la esperanza. Y ya yo creo a esta como la hija parentalizada. El proyecto. Exacto, el proyecto. Entonces pasa a ser como la más responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hubo como un rol invertido, que al final no debería tener ni el más grande, ni el mediano, ni el más pequeño, pero es lo que culturalmente nosotros vamos formando por lo que he hablado como anteriormente. Y eso que tú dices, realmente yo me pongo a pensar, y como que los mayores, si tú te pones a ver, no hay que generalizar, pero lo que son los primeros hijos,
tienen características que como que se parecen Sí. mucho. Los que son del medio tienen características... Bueno, Nicole es la única que yo no que conozco que no es como... Porque los del medio son como más chabacanos, son como un poquito más dramáticos. Sí, que a mí me pasa lo que Mónica dice. Es que tú eres más... Como tú pareces fueron más la 12 mayor. años después, yo era el nuevo proyecto. Exacto. Entonces, pero eso que tú dices, sí, y ciertamente es una etiqueta, porque si tú te pones a ver, los menores somos los rebeldes, somos la oveja negra, o a veces somos los que disfrutamos todo lo que al grande no le quisieron dar, y como que cuando los papás están cansados. Y No es eso mi es una caso. realidad. No es mi caso, porque mira, mi hermana y yo somos Irish Twins. Yo no había caído en cuenta de eso. Ah, sí. Literalmente somos gemelas con un año de diferencia, pero nada. Pero ahí está la primera etiqueta. Ujú. Ahora, nos estamos dando cuenta que hay etiquetas que no necesariamente son explícitas. De tú por ser pequeño va... No. Pero hay contextos que nos van fomentando un sello en nuestra identidad. Que a veces ni es bueno ni malo, dependiendo de donde tú estás. Por ejemplo, para mi hermana, que es la mayor, esa etiqueta pesa más que para mí. Porque yo no caigo atrás en ninguna etiqueta y yo no quería ser ni la primera ni la mejor estudiante. Yo lo que quería era ser yo. Pero, Pero una ahí hay cosa, eso que tú dices, una etiqueta que es positiva, pero que a ella le cargó. A mí no. Exactamente. pero entrando también en el tema, porque igual tú comenzaste el episodio diciendo que hay etiquetas que son necesarias y que como nosotros como seres humanos, ¿verdad? Solemos etiquetar las cosas para organizarlas, ¿verdad? Y yo lo que, lo que me llevo de eso es que no es no reconocer la etiqueta, pero mi problema es con que sea una sola, ¿entiendes? Ujú. O sea, como que te defina. No sé cómo podemos trabajar eso, porque hermana del medio siempre voy a ser hermana del medio, o hermano mayor siempre voy a ser hermano mayor. Pero ¿cuál es ese comportamiento, esa connotación que te va causando un problema en tu vida adulta? Y bueno, y también en tu infancia. Pero además de eso, ¿cómo nosotros podemos poner límites a esas etiquetas? Interesante. Las dos preguntas. Mira, me acuerdo de un término que nosotros podemos ver muy común, sobre todo en los colegios, en las escuelas, igual con los padres también, y es la profecía autocumplida. Cuando yo tengo expectativas en un niño, en una niña, de que va a hacer algo y va a llegar a hacer eso que yo quiero, entonces yo creo todo un sistema, puede ser a nivel inconsciente, de promoverle ciertas cualidades, dejando detrás otras, y el niño llega a ser lo que yo estoy promoviendo que sea. Y la verdad es que parece un poco injusto. Porque nosotros tenemos que entender que a pesar de que es un niño, es una niña, que hay que darle riendas, o sea, hay que darle límites, hay que darle amor, hay que darle un escenario de contención emocional, esa persona no es mi extensión. Por lo tanto, si yo vengo criando una personita que a mi alrededor pasó mucho eso, ese va a ser el próximo presidente de la República. Sí. Pero ¿quién te dijo que él va a querer ser el próximo presidente de la República? Entonces ya esa profecía autocumplida la repito tanto a nivel de expectativas que ese niño se termina creyendo lo que yo estoy esperando de él. ¿Y si no lo logra? Y ahí viene el tema. Entonces, me creo tanto que tengo dos variables. O que termino siendo lo que tanto me dijeron, y quizá yo no quería eso. O segundo, como fue una alta expectativa, termino yo con un sentido de frustración y de fracaso que me va a hacer infeliz toda la vida hasta que yo no trabaje eso. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hacer es entender que si bien es cierto que las etiquetas nos ayudan a organizarnos, inclusive desde la psicología también, porque los diagnósticos en algún punto son etiquetas, tengo yo que entender que el ser humano es multifactorial. O sea, si puedo evitar tanto las etiquetas positivas como las negativas, pues entonces tengo que hacer conciencia en hacerla. Yo te puedo felicitar por la cosa positiva que tú hagas, claro que sí. Y puedo de alguna manera, y me toca hablar como de la psicología conductual. Si tú haces algo mal, yo puedo darte un reforzador negativo. Quiere decir, darte algo que no te gusta, por ejemplo, un boche. Una consecuencia. Una consecuencia. O un castigo, retirarte algo que no te gusta. Pero mi intención no es dañar tu identidad ni tu personalidad. Es disminuir la conducta que está incorrecta. O que tú sepas que tiene una consecuencia. Pero pasa al revés también. Si yo quiero que tú aumentes una conducta positiva, yo tengo que darte un reforzador positivo, o sea, celebrártelo, o quitarte algo que a ti, un reforzador negativo, quitarte algo que a ti no te agrada. Que si te toca fregar. Condicionamiento clásico es eso. Exactamente, el condicionamiento.
Eso pasa en la niñez, pasa en la adolescencia y pasa en la adultez. Fíjense lo que yo estoy hablando, conductas. Yo no estoy hablando de identidad. Yo no estoy hablando de adjetivos. Yo estoy hablando de conductas. Y el niño comprende, la niña comprende de que toda acción trae una consecuencia. Pero que no tiene nada que ver con mi valor. Una cosa que yo te diga a un hijo, tú eres perfecto cada vez que él saque buena nota. Le estoy diciendo que su identidad depende de sus logros. Ahora, yo te felicito y quiero celebrarlo contigo. Vamos a comprar un helado, lo que sea, para sacar esa buena nota, para felicitarte por esa buena nota. Son dos cosas diferentes. Pero es un balance complicado, Mónica. No, y es un tema hasta de selección de palabras. Y te digo una cosa, todos pecamos de eso, porque por más libro de crianza, por más que yo te puedo decir ahora muy asertivamente, eso está mal, yo fui víctima de eso, whatever. A veces yo llego a mi casa y les digo, ¿cómo te portaste? O sea, de verdad, como que hay cosas que nosotros los padres tenemos que ir haciendo conciencia, pero no es de la noche a la mañana tampoco, que vamos a cambiar el approach a cómo abordamos ciertos temas. Y eso que tú dices es muy importante, porque yo comentaba fuera del aire de que hay cosas que no solamente es como a tu identidad, yo creo que te van, es una carga que te va trayendo temas a largo plazo que tú no te vas a dar cuenta. O sea, a mí me pasó, les comentaba ahorita, que yo pequeña, mi mamá me enseñó, o sea, ella se dio cuenta que yo tenía muy buena memoria. Tenemos en común, por ejemplo, mi papá, yo, Javi, o sea, tenemos, dice Javi, de que yo tengo una memoria de elefante como hito. Y eso es como algo que en nuestra familia se celebra, ¿verdad? Y desde los 2 años, mami me decía algo y yo me lo memorizaba. Y ella me enseñó las capitales y los presidentes de esa época. Y eran muchos. Y entonces ella era todo un orgullo y me enseñaba a todo el mundo. Y uno empieza como que, mira mi hija que se sabe las capitales. Llega un punto, o sea, todavía al sol de hoy, a mami le escriben en Instagram. Ay, ella sube un video mío. Ay, yo me acuerdo de la niña que se sabía todas las capitales. O sea, no se acuerdan de Nicole, sino la niña de las capitales. Ajá. ¿Qué sucede? Eso inocente. Literal, eso es una etiqueta. Inocente y bonito, porque al final mi mamá lo que le daba orgullo y lo que quería era que yo sintiera orgullo. Eso no es una monería chula. Pero, a fin de cuentas, a mí llegó un momento en el cual yo no me sentía... yo me acuerdo pequeña pensar de que yo me sé la capital de tal país. Déjame buscarlo. Déjame que sí, ok. Para mí, llegó a ser como una presión interna. Y yo sentía que me medían por mi conocimiento o por lo que yo me pudiera aprender o por lo que yo me pudiera memorizar. Y hoy en día, adulta, cuando yo no sé algo o cuando tú me preguntas algo y yo no te sé dar la respuesta, a mí me causa ansiedad. Y yo puedo fingir, yo te puedo decir, tengo que buscarlo, que sí, ok. Pero dentro, es como un síndrome del impostor. De que tú tienes que saber. De que se está midiendo mi valía, ¿entiendes? Por mi conocimiento. Y algo que hay que trabajar en terapia, decir que, pero un rescatando viene de una etiqueta que tú recibiste de pequeña y que fue totalmente inocentemente puesta, colocada ahí. Y como madre, eso es más presión todavía. Tú dices, concha, y todas que tu las mamá palabras, ni sabe que eso te presiona. el hecho de que yo pongo a Javi que él es el matemático y que él sabe multiplicar de los 5 años y que si yo qué. Oye, tú no sabes qué presión o qué carga adicional eso también puede generar. Y tú acabas de decir algo importante, que quizás tu mamá ni sabe que eso te presionaba. Y por eso la importancia de acompañar a esos niños a hablar lo que no... O sea, es que de eso no depende mi valor. Si quizás lo pongo como muy adulto, obviamente en el lenguaje del niño. Pero cuando mi mamá me defiende o cuando mi papá me defiende, yo estoy aprendiendo también a alzar la voz y decir, no, espérate, esa no es mi identidad. Ahora, es un escenario complejo. Y es cierto lo que tú dices. Es complejo el balance. ¿Por qué? Porque si yo identifico en mi hijo que hay habilidades que quizá están un poquito más desarrolladas, sea por genética, sea por temperamento, etcétera, mi trabajo es impulsarla. Ahora, ese mensaje de que cada vez que tú haces eso bien,
yo te celebro, que está bien, pero acompañado de comparaciones con los otros hermanitos. Fíjense, tú tienes que ser como tu hermana, mira, que cuánto, ya sí estamos hablando de identidad. Fíjense la diferencia, porque yo te puedo celebrar. Ahora, cuando tú haces algo mal, o no mal, quizás no tan brillante, yo también debo estar ahí felicitándote por esos pequeños logros. Porque si no estoy entendiendo que en la intensidad alta es que a mí me celebran. Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer mamá y papá, de no hacerte creer merecedor solamente cuando tú eres una estrella. Ojo, vamos a hacer, yo por lo menos voy a hacer un big disclaimer aquí. Vamos a hacer un paréntesis. No es para que tú que no estés escuchando te estés martirizando ni te estés golpeando. La crianza es un salto de fe. Lo hacemos lo que mejor que podemos con lo que tenemos. Es así. A veces nos puede salir bien, a veces nos puede salir mal. O sea que si tú, por casualidad de la vida, cometiste ese error, estás a tiempo de cambiarlo. Claro. Pero no te martirices ni te castigues por eso, porque uno no sabe. O sea, y por eso que te lo estoy diciendo, es complicado, porque uno cree que lo está haciendo lo mejor posible sin darte cuenta que lo está haciendo mal. Sí. Yo creo que lo más adecuado ahora mismo, y creo que la generación de los hijos de nosotros es una generación de un gran brinco, porque somos papás que queremos ser intencionales, que queremos analizar la cosa, que queremos entender y que queremos cambiarla. Pero tenemos que tener cuidado con que si lo hicimos mal, señores, lo hicimos mal. Qué pena. Al final uno no sabe si lo hizo bien o lo hizo mal hasta que los hijos sean grandes. Sí. Uno nunca lo va a saber. O tal vez nunca lo sepamos porque los hijos no lo digan también. Sí. Entonces, en eso, vamos a hacer paréntesis. Si algunas cosas negativas te resuenan, mira hacia adentro y piensa si puedes mejorar. Y si no tienes la herramienta, manita, mira, no te castigues por eso. No, y busca ayuda, porque podemos acompañarnos. Claro. Algo que también te estaba diciendo y estaba muy interesante es respecto a como etiquetas comparadas. Y es... Desglosa eso que no entiendo. Mira lo que pasa. Que yo como, por ejemplo, yo como padre, etiqueto a 2 hermanos. Mira, como tú decías, que a ti te etiquetaban que tú eras la flaca y la otra la gorda, hasta con algo físico, ¿entiendes? Pero yo etiqueto a 2 hermanos. Y posiblemente la consecuencia negativa de esa etiqueta no la voy a sufrir necesariamente yo como padre o mi relación con mi hijo. Pero sí los hermanos. Pero sí los hermanos. Claro que y sí. me pasa en temas, por ejemplo, con mi hermana menor, que nosotros nos llevamos 1 año solamente. Y en el colegio, yo creo que lo mencioné en otro episodio, en el colegio yo estaba en un curso y después iba ella. Entonces los profesores empezaban... La medían con tú. La profesora empezaba, tú eres Natalie Rizik, pero tú eres hermana de Nicole Rizik. Tú tienes que ser buen estudiante, porque tu hermana era una estrella. Y entonces después... no, pero tú no eres como tu hermana. No, pero llama a tu hermana. Fíjate. O sea, me llamaban a mí, 1 año más vieja que ella solamente, a darme queja de ella en el colegio. Que no es justo ni para ella ni para ti tampoco. Y después en un proceso terapéutico, ella me decía, como que ella me tenía rabia a mí. Exacto. Y yo le decía... Mana, pero yo nunca te dije nada. Yo nunca te dije yo soy mejor que tú. Yo nunca te dije tú eres insuficiente. Yo nunca te dije para nada. Pero ahora, también hay que ver tu lado. Pero también te voy a decir una cosa. ¿Y la carga tuya de que tú tienes que ser responsable de Natalie? 100%. Pero lo que quiero decir es que las consecuencias no siempre las vivimos los padres. Y no siempre lo vive quien pone la etiqueta, sino que lo viven terceros, o sea, afecta a terceros también. Pero por eso te lo digo, desde Natalie era difícil porque la vivían comparando, pero para ti puede ser difícil de que cojo yo porque yo tengo que cargar con ella, porque yo tengo que echarla para adelante, o sea, son 2 bolas totalmente diferentes. Ese es lo profundo de las etiquetas. Sí. Y quizás tú perdiste una relación con tu hermana cuando ustedes eran jóvenes. Por culpa de terceros. Totalmente. Por las comparaciones. Entonces, fíjense como hasta ahora vamos hablando como de quizás 2 o 3 herramientas importantes. Si nosotros podemos, y ahí viene la parte que tú dices, oye, no se trata de coger un látigo y comenzar a darme, sino de ver qué cosas puedo quizá cambiar, aunque sea pequeñita, y yo creo el poder del 1%. O sea, ahí uno va transformando. Quizá evitar las palabras que sean, totales y absolutas. Tú siempre haces esto. Tú nunca te portas bien.
Y tú eres eso. A un niño todavía no es nada. O sea, estamos formándolo e incentivando las cosas que es verdad que son positivas. Por ejemplo, tú causas alegría en la familia. Tú eres una persona muy hermosa. Tú eres perfecto. O sea, esa parte de tú eres perfecto. Humanizarlo un poco y decir, eso tú lo haces bien. Yo le puedo decir eso. O sea, felicitarlo por eso. Pero no igualar identidad, vuelvo y repito, eso es una herramienta a logro. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo se dice? Identificando esas herramientas, primero haciéndome consciente de quién es mi hijo, ¿verdad? Identificando esas cualidades que lo hacen ser una persona única e irrepetible. Yo sí lo puedo admirar públicamente o íntimamente por eso. Pero tú dijiste algo que se me hace muy interesante, Mónica. ¿Cómo yo sé quién es mi hijo? ¿Cómo yo me apropio de quién es mi hijo? Porque yo creo es muy difícil esa pregunta. ¿Cómo tú conoces a tu hijo? No, si tú supieras que no es tan difícil. Porque, por ejemplo, cuando a mí me dicen algo de Mateo, yo sé quién es mi hijo. Y yo estoy muy clara de quién es mi hijo, de lo que yo estoy criando y la herramienta que yo le estoy dando. Yo estoy muy clara. Pero yo sé que no todo el mundo tiene esa capacidad. O sea, hay que hacer un ejercicio consciente de saber, pero cómo tú te apropias de esa identidad, de ese ser que tú tienes en tu casa. Fíjate, yo creo que hay una observación plena que ustedes hacen como madre todos los días de su vida. Hay personas que no la hacen intencionalmente. Quizá la invitación a hacerse consciente de quién es tu hijo. Y nosotros creo que el primer paso sería diferenciar en las habilidades que tiene mi hijo a las cualidades que tiene. Y ahí es que viene el tema de las etiquetas. Casi siempre las etiquetas son por las habilidades. Pero si yo comienzo a enaltecer, a fortalecer, a incentivar sus cualidades, estoy fortaleciendo su autoestima y su identidad. Creo que esa es la base de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Totalmente. Vuelvo y digo, casi siempre reciben el niño o la niña reconocimiento por sus talentos, sus habilidades. Y bueno, hay que incentivarlo. Pero, ¿qué tal si nosotros comenzamos a cambiar el discurso de amor, de elogio, de reforzadores a esas cualidades que lo hacen diferente? Por ejemplo, tú puedes ver a un hijo tuyo y decir, oye, este niño tiene muy buen corazón. Sí. Y yo repetírselo. O sea, te admiro por tu buen corazón. Los otros días, Milo, gracias por decir eso, porque me acordé de esa historia. Yo le digo a Milo, porque sé que con él tengo que trabajar mucho el tema de la autoestima. Y como ya en el colegio le dicen cosas, y los otros niños lo catalogan como que se porta mal. Como que yo sé que eso es un esfuerzo extra que tengo que hacer. El club de lo que se porta mal. Es un extra que tengo que hacer. Y yo le digo, Milo, una pregunta. ¿Cuál es la parte más bonita de ti? Voy a empezar yo. Mi parte más bonita es mi alegría. Porque yo siempre, o sea, para que él vea como el ejemplo, ¿verdad? Le digo, mi parte más bonita es la alegría. Porque yo siempre intento de buscar el lado positivo a las cosas. Porque yo siempre intento de hacer cosas divertidas con ustedes y qué sé yo qué. Lo primero que él me dijo fue, mi parte más bonita eres tú. Wow. Y yo le dije, yo ahí me rajé ayer y dije, le llamé a mi esposo, que tú no sabes lo que dice. Y yo le dije, no, mi amor, pero te digo una cosa. Yo, o sea, al final todos somos individuales y qué bonito que tú digas que yo soy tu parte favorita, pero tú también tienes cosas bonitas. Tú también tienes muchas cosas importantes. Y entonces después él me dijo, bueno, mi otra parte favorita, no, mi otra parte bonita es mi corazón, porque tú siempre me lo dices. Wow. Y ahí yo me di cuenta que independientemente de lo que tú estás haciendo, sí. Independientemente lo que tú estás haciendo, hay mensajes que tú lo dices y lo dices y lo dices y lo dices y lo dices, se quedan. Entonces hay que tener cuidado con el mensaje. ¿Entiendes? ¿Cuál es el fondo del mensaje? Y preguntarnos a veces como el porqué del mensaje. Eso que tú dices es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio y a veces... y es difícil con los niños. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces nosotros no entendemos si ellos van a entender. Uno tiene que mandar un mensaje como muy claro. Yo diría, no tan ambiguo. Los niños son literales. Y a mí me cuesta porque yo soy, y ustedes ven aquí en el podcast, de mucho hablar para llegar a un punto. A mí me pasa eso mismo. De mucho hablar para llegar a un punto. Pero con ello yo como que practico mi síntesis. Porque tú tienes que estar muy claro de cuál es el mensaje que tú quieres que ellos se lleven.
Y conmigo siempre ha sido como que el esfuerzo. No resultado, esfuerzo. Eso que tú dices, y lo voy a agregar, que es un ejercicio hermoso, lo voy a anotar porque lo voy a hacer con Mateo y de hecho lo voy a hacer en el espejo de mi cuarto para que se quede escrito y como que él lo vea. Yo tuve reunión con Vanessa Espaillat, que es la terapeuta de Mateo, hace unos días. La amo y Mateo la ama también. Excelente. Y Vanessa, yo le estaba comentando precisamente eso de las observaciones que me había hecho la profesora Mateo en diciembre, de cómo él como que se siente muy atraído con los niños que lo rechazan. Y yo le hablaba de varias cosas y precisamente eso, como de que él estaba muy pendiente de si portaba bien y a mí me daba miedo que él quisiera cambiar su personalidad por adaptarse con los otros. Vanessa me comentó de que mira, es bueno que él está haciendo eso porque él tiene que aprender que hay diferentes escenarios en los que él tiene que comportar diferente. No necesariamente eso va a afectar su personalidad. Y otra de las cosas que ella me solicitó que hablara con la profesora del colegio, y se los recomiendo a ustedes, que es un excelente ejercicio, sobre todo para los que tenemos niños neurodiversos, es hablar de las diferencias. Ella me habló, me dijo, mira, habla con la profesora del colegio de que sería bueno que por lo menos un día o una semana lo dediquen a la diferencia, de que Mateo no es muy bueno haciendo tal cosa, pero hace esto. Se le hace difícil estar sentado, pero muy bueno con los legos. O sea, como que los niños hablen de cosas en las que tal vez no le salen tan bien, pero que hablen como en otras cosas en las que sí le salen muy bien. Para que ellos vean y para que sus compañeros entiendan que hay diferencias y hay cosas en las que uno no siempre va a ser muy bueno, pero hay otras que le pueden salir muy bien. Y eso que tú estás diciendo se me hace un excelente ejercicio. También de enseñarle a sus compañeritos de que no todos tenemos que ser iguales. De que Milo puede ser sentimental, pero muy bueno en matemática. Y de que sus amigos, por ejemplo, si hay algo con matemática que no entienda, que la profesora le diga, mira, ve, habla conmigo, con Milo, que la matemática se le da muy bien. Y él te puede ayudar a aprender. Entonces, hay que aprender a eso que tú dices, las etiquetas ni son buenas ni son malas. Todo pueden ser buenas y pueden ser malas, pero también hay que aprender a cómo dentro de esas etiquetas sacar a relucir las cosas que pueden ser favorables para uno y para el otro, lo que no puede enriquecer al uno y al otro. Eso es el antídoto para dejar de etiquetar. Cuando yo entiendo que el ser humano es diferente y que también yo a los 5 años no soy la misma que soy ahora. O sea, por lo tanto... Ni el año pasado era la misma de este año. Y probablemente ni el mes pasado. Entonces, ahí, fíjense la importancia de la etiqueta. La etiqueta te paraliza en algo. Te hace creer toda tu vida que tú eres eso. Y que no se trabaja. Porque esa es la verdad. Porque si eso fue lo que me repitieron tantas veces, acuérdense de la profecía autocumplida. O sea, eso fue lo que esperaban de mí. Eso es lo que yo creo que es mi verdad. Por eso la etiqueta ni positiva ni negativa no van a arrojar algo, valga la repetición, positivo. Pero cuando yo comienzo... Fíjate algo... Casi siempre, yo sé que con buena intención, mamá, papá dice, yo amo a todos mis hijos iguales. Pero ¿qué pasaría si nosotros comenzáramos a responder que lo amamos de manera diferente? Quizás si tenemos que agregar una cantidad, sean la misma cantidad, pero de manera diferente. A ti te amo, mi hijo, por esto, por esto y por esto. A ti te amo, por esto, pero totalmente de manera diferente, porque que no es un amor igual. Pero te metiste en uno difícil. Difícil, es cierto. Señores, la verdad que se aman y es verdad, se aman diferentes. Tú sabes que esa es una de las cosas que yo le reclamé a mi mamá un día. Y mi mamá me dijo, no es que ella es mi favorita, es que hay un momento en el que es más fácil llevarme con ella que contigo. Y yo me he dado cuenta que es verdad. Hay momentos en el que para mi mamá es más fácil conectar con Cristal y otros en los que es más fácil conectar conmigo. Y no es que ella tenga favoritos, sino que hay momentos en la vida que ella conecta tus cualidades diferente. También que no son iguales a las de tu hermana, por ejemplo. Sí, a mí me pasó que me decían eso, o sea, me decían, yo los quiero igual, pero hubo un error. Y mi papá era el que me lo decía mucho. Pero me necesitan de forma diferente. Y yo digo, sí, es verdad, me necesitan. Pero yo también te necesito. O sea, porque mi hermana lo necesitaba quizá más. Es lo que él quería decir. Pero ya después de adulta también sí, pero yo te necesitaba también. O sea... Y fíjate porque es un mensaje como de palabras también. Porque cuando yo le digo a mis hijos de que los amo de manera igual, estoy generando competencia. Estoy diciendo que hay que para yo poder sobresalir tengo que hacer algo diferente. Mónica, pero es que también es complicado si lo amo diferente, porque es que yo tengo que hacer para que tú me hables así. ¿Cómo así?
Señora, el ser humano es complicado. Pero lo que te digo, Claro. yo los amo diferente. Y tú dices, ¿qué yo tengo que hacer para que tú me ames como esa? Somos No, diferentes. porque acuérdate que el mensaje es, y lo entiendo perfectamente, la paternidad es compleja. Y el Y lenguaje... eso que tú no has entrado. Exactamente. Bueno, ya sí. Bueno, exacto. Pero fíjate algo. Cuando yo te estoy diciendo de que en cantidad, o sea, no es que yo tengo un 20%, no, aquí se ama al 100%. Y ese es el tope. Cuando yo te digo en cantidad, ese es el tope. Tú no tienes que hacer nada para que yo te ame más ni menos. O sea, yo te amo tal como tú eres. Yo te amo al 100. Pero la muestra de amor, el estilo de... La manifestación. La manifestación siempre va a ser diferente. Eso hace que yo tenga una paz. No pasa a nivel consciente. Acuérdate que estamos hablando de niños. Sí. De que yo no tengo que parecerme a fulanito para que me amen, porque ya me aman como yo soy. ¿Ok? Exacto. Entonces, fíjense, vuelvo y repito, no es un tema de que te amo por tus capacidades. Yo te amo tal y como tú eres. Mira, me gusta Ni por lo que eso. tú haces. Pero Ni por lo que tú haces. ese concepto me gusta mucho, de que te amo igual, pero diferente. Diferente. Los amo o sea, como la misma al mismo cantidad, nivel. el 100%. Sí. Si tengo 3 hijos, el 100% a los 3. Pero lo amo de manera diferente porque son diferentes. Entonces, Claro. cuando yo te digo que te amo igual, te estoy diciendo que ahí vengo. Si le felicito a alguno por algún talento o lo que sea, el otro quiere ser igual a ese y se siente en competencia. ¿Cómo yo los puedo, Mónica, querer diferente? Porque eso que tú dices está muy chulo. Pero ¿cómo yo los quiero diferentes sin... Porque es difícil comparar. Porque al primero tú lo usas como referencia. Aunque tú no quieras, pero es tu punto de partida. Y tú dices, ok, primera mira, vez. este hace tal cosa, pero este no ha llegado aquí. ¿Qué está pasando? Porque ¿cómo uno los puede amar de manera diferente y saludable? Bueno, ahí tenemos que nosotros hablar de quizá del lenguaje del amor que un niño o niña manifiesta desde muy pequeñito. Por ejemplo, quizá a un hijo tuyo le guste, no sé, Paw Patrol o le guste ir al cine, pero quizá al otro no. Entonces, ahí viene el poder del conocimiento de cuál es esa personalidad que todavía no está formada al 100%, pero que se está formando de mis pequeños hijos. Sí. Entonces, ¿qué le gusta a este? Entonces, yo voy a pasar tiempo de calidad con este. Si hay uno que no le gusta el deporte, y ahí a mamá y a papá le cuesta aceptar eso a veces, sino que le gusta el arte, entonces, ¿qué yo voy a fomentar? Lo que tiene talento y lo que, acuérdense, sin etiquetas, y lo que esta personita se siente capaz de hacer. No puedo juzgar. Es como si tuviésemos un pez, una jirafa, qué sé yo, y un perrito. O un ave, mejor dicho. El pez, voy a fomentar escenarios donde pueda nadar. No lo puedo poner donde está el pajarito y después lo voy a matar. Esa es la diferencia. Los amo a los 3 iguales. Uy, me encantó eso. Pero ¿cuál es el escenario para promover que el pez sea El mejor pez que pueda ser. el que pueda ser? Bueno, lo voy a poner en un mar. Pero quizá la jirafa coma en las alturas. Estoy poniendo un ejemplo, no sé. Entonces voy a fomentar árboles. Pero realmente es así, porque los hijos son así. Son diferentes. Muy diferentes. Totalmente. A mí me pasó, me identifico con eso, que los otros días yo le decía a mis amigas de que yo estoy haciendo las paces con que mis hijos están creciendo. Pero son 2 que se llevan 2 años y uno lo ve siempre como medio como un bundle, como que vienen juntos. Y entonces pasaba que ellos siempre me pedían que cuando yo estaba en la casa los durmiera. Y antes, Milo siempre quiere que yo me duerma en su cama. Y en estos días, y antes como que yo veía como que Javi también, o sea, cuando él era más pequeño. En estos días, Milo se durmió de una vez y yo veía que Javi estaba despierto. Y entonces dejé en la cama de Milo y voy y me acuesto en la de Javi. Y le digo a Javi, no, vamos a dormir juntos. Y él me dijo, mamá, si tú quieres, y me dice, porque él sabe que eso a mí como que me baja la revolución y a mí me gusta dormirlos porque yo como que me calmo. Y me dice que si tú quieres, espera que yo me duerma, pero en la cama de Milo porque yo quiero mi espacio. Me dijo, y yo me di cuenta, yo dije, mira, como los 2 me necesitan en el mismo lugar de maneras diferentes. Él necesita tu presencia. Él me dijo, mira, tu presencia está bien, pero no en mi cama twin, tú sabes. Mientras que el otro es abrazo, cariño, calor y pégate y qué sé yo qué, ¿entiendes? Entonces son 2 personas totalmente diferentes que tienen
o sea, que me necesitan de manera De diferente. manera diferente. Pero eso que tú dijiste, a mí me tocó. Tú sabes que es una de las etiquetas que a mí más me duele. ¿Cuál? Que yo siento que mi hermana y yo somos uno. Y esa vaina a mí me da un pico. Ah, sí. Porque literalmente, una cumple el 15, la otra el 25 de enero. Señora, hasta el sol de hoy, el que se sabe mi nombre, el que me conoce. Pero ya yo estoy acostumbrada a responder por cualquiera de los dos. Y cuando yo tuve mis hijos, una de las primeras cosas que yo digo, yo no quiero que se lleven un año de diferencia. Yo quiero que cada quien sea individual. Porque a mí esa vaina me costaba. Y nunca me ha gustado que como que entiendan que la una es la extensión de la otra. Y hay un punto en el que ni siquiera tenemos espacio separado. Como que todo es junto. Mira, y te digo una cosa. Y esa Una vaina no me pregunta que no gusta. quiero que se me No me quede. O una reflexión que no quiero que se me quede porque se está acabando el tiempo. ¿Por qué? Pero, No quiero. en todo el episodio hemos hablado de las etiquetas que nosotros le ponemos a nuestros hijos. Y es verdad, somos su círculo primario. Pero ¿cuál es el papel del ejemplo también? Porque ponte que yo no le ponga etiqueta a mis hijos. Pero se lo ponga a todo lo que veo. Y ellos escuchen. ¿Cómo así? Ah, no, yo no le digo a mi hijo esto, pero fulanita es... fulanita es... Se porta mal, que no sé Ajá, qué, o sea, mentirosa. Ujú. O en su mundo de adultos pasa mucho eso. Ajá. Por ejemplo, a mí lo hago con otros y eso es lo que ellos ven. No necesariamente el afectado son ellos. Pero el papel del adulto, como tú clasificas, fulanito es una chismosa. Fulanito... Así hace mismo ellos lo esto. hacen para abajo. Y eso. Porque eso es lo que están Tú aprendiendo. sabes ¿Cuál que es el me efecto? acuerdo de un caso de... Yo duré tiempo levantando una historia clínica con una paciente. Un miedo patológico a engordar. Estaba engordando y ya ustedes saben, llega en crisis al proceso terapéutico. Y yo paso la historia y veo la familia, veo mamá, veo papá. Todavía no detecto nada. Tengo una hora hablando con la paciente. Casi siempre, como en los primeros minutos hablando de la historia familiar, Ya uno tú va ubicas. uniendo cabos sueltos. Pero en este caso me costaba. Y en una sesión, hablando, yo seguía escuchando y bueno, tratando con el presente. Pero yo en el interior sabía que no había dado con el clic del origen de todo lo que estaba pasando. Me dice que no, porque mami cuando estaba hablando de fulanita, hablaba de que era muy gorda. Espérate. ¿Y qué tan frecuente hacía tu mamá ese comentario? No, todo el tiempo. Y le pregunto a ustedes y me dicen, no, a mí no. No, ella no se atrevía. Nunca en mi infancia a mí me dijeron que yo era gorda. O que me comparaban porque era quizá más gordita que mi hermana. Nunca. Entonces ella romantizaba esa... Y yo también me lo estaba creyendo. Y decía, oye, es verdad, pero ¿y de dónde viene este miedo patológico? Y después en una sesión ahí, la paciente, como yo digo, me dio un regalito. Y me daba cuenta que la mamá vivía criticando a todo el mundo gordo fuera de la familia. Alrededor. Entonces, obviamente, acuérdense que nosotros aprendemos más por el modelaje que hasta por No lo que te lo nos hace dicen. a ti, pero tú no quieres... Ella le daba miedo llegar ahí para que la mamá no la criticara. No llegar a esa boca criticona. Y yo, aquí llegamos. Entonces, obviamente yo estaba aceptando lo que mi mamá estaba diciendo y demonizando algo, satanizando algo que no me lo decían a mí, pero yo lo observaba. Pero mira qué inconsciente eso que tú estás diciendo porque ni ella lo reconoce. Exacto. Eso, y me tardó, o sea, yo tardé en darme cuenta que era lo que estaba pasando. Claro. Porque ella me pintaba su infancia y su crianza como muy inclusiva, nada Respetuosa. de etiqueta, respetuosa, hasta que llegamos a donde íbamos en una sesión. Ujú. Wow. Esa es la importancia. Wow, ustedes son como casi detectives, o sea... Por eso a Tienen veces, que- aunque uno no se coja los casos personal, uno termina Afectado. O drenado. Porque uno está todo el tiempo con 20,000 ojos. Por eso es que yo digo, para mí, señores, criar no es fácil. Porque que mira, sin tú darte cuenta, cómo el otro absorbe las cosas, sin tú darte cuenta, y sin ser intencional y sin hacerlo Mira, de maldad. yo sé que el tiempo se está acabando, pero hay un punto que nos tocará, yo creo que otro episodio. Me estoy autoinvitando. claro. Por Porque favor. hay etiquetas No podemos hacer otro indirectas de que poder. son, diría yo, que hasta peores que la que hemos mencionado ahora mismo. Yo no sé si lo dije en el episodio anterior, pero el niño, la niña no entiende de que papá y mamá me dejaron o papá y mamá no, cuando pelean frente a mí, bueno, tienen problemas independientes a mí. Entiende que hay algo malo en mí. Entonces, ahí vemos cómo inconscientemente venimos creciendo con un peso de etiqueta, de esa etiqueta de que yo soy insuficiente, de que tengo que alcanzar algo, de que soy esa persona. Y lo hemos hablado anteriormente, el síndrome de la salvadora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pasa mucho. Por ejemplo, cuando mamá y papá están peleando. Y si todo el tiempo me han
alabado por ser, no sé, esa niña que saca buenas notas. Si yo veo que en mi casa hay un tema tenso de que mamá y papá no se están hablando, o la voy a subir y voy a llegar, así comienza, voy a llegar, mira mi nota, para esa carita triste de mami, ponerla feliz, porque está peleada con papi. Fíjense la responsabilidad que carga. De devolverle la felicidad a mamá. Exactamente. Wow. Y se crea un triángulo en esa relación, mamá, papá e hijo. Y es una etiqueta bastante fuerte. Una triangulación. Una triangulación. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ese niño se da cuenta, no pasa tan consciente, pero se da cuenta de que eso no da resultado. Ahí viene otra etiqueta de yo no soy capaz de resolver los conflictos. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo no hacemos en la adultez, que eso será otro tema, nos sentimos cómodos en relaciones triangularizadas, o sea, de triángulo. Porque vengo desde muy pequeña. Ya es un tema un poquito más profundo, pero siguen siendo etiquetas que el ambiente y el déficit del ambiente me hizo cargar toda mi vida y que ya llega a la adultez en todas mis relaciones interpersonales. Y que se da mucho lo que hablamos ahorita de la codependencia. ¿Qué es la codependencia? La codependencia normal, o sea, muchas veces se ve manifestada en triangulaciones. Exactamente. Y siempre voy a necesitar de otra persona para sentirme completa. No soy sin ti. No soy sin ti. Tú no eres sin mí. Hay una canción ahí que muy chula. Complicado. De eso. Wow. No, yo me voy con el cerebro a millón. Sí. Hasta yo. No, pero mil gracias, Mónica, por tu tiempo, por la forma tan... vamos a decir, a mí me encanta porque tú dentro de todo lo técnico, como que aplatana también todo lo que nosotros nos preguntamos, ok, ¿cómo saco herramientas? ¿Cómo nos das herramientas claves y bien claras de un punto de partida de donde podemos identificar? Y yo creo que gran parte de esto y de si tú estás escuchando esto o viendo esto, lo primero es reconocerlo. Lo primero es ver, identificar y decir, pero mira, esto me está pasando, déjame indagarlo, déjame profundizar en este tema. Y antes de cerrar y dándole las gracias también a todos los que nos están escuchando y nos han escuchado hasta este punto que no hemos pasado de la hora. Pero vale la pena. ¿Dónde también te pueden encontrar? O sea, podemos acceder a consultas contigo. ¿Cómo podemos comunicarnos contigo en caso de que algo de aquí también nos resuene? Bueno, gracias por la invitación otra vez. Mi Instagram es PSI, como psicóloga, .Mónica Mejía. Y en el centro Psicomet, que ahí está un grupo de terapeutas donde podemos estar a su orden siempre. Excelente. Por favor, señores, háganse ese regalo. Vayan a terapia. El mejor regalo. Uno va a darse un masaje porque está estresado. La mente también necesita su masaje, señores. La terapia. Uy, me gustó eso. Es que la verdad, señores, te duele una uña, tú vas donde un podólogo. Te duele un diente, tú te vas donde un dentista. Y las emociones, eso también duele, señores. Eso también hay que darle cariño. Totalmente. Les dejo entonces con esa reflexión de Ámbar. Claro, al cerebro hay que darle su spa. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Bye.